Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar con ejemplos en estado no estacionario en los que tenemos intercambio de calor. Vamos a seguir con los reactores. Ahora estoy hablando de un reactor que tiene un serpentín y por este serpentín yo estoy haciendo que fluya vapor saturado a una atmósfera. Aquí en la parte inferior tengo una trampa de vapor. Ya les había mostrado en un video previo cómo funcionan las trampas de vapor. Esencialmente tienen una pequeña compuerta que conforme el nivel de líquido empieza a aumentar, esto va a desplazar hacia arriba un pequeño flotador que a su vez va a abrir la compuerta haciendo que salga solamente el líquido, manteniendo así el vapor en la parte interna de nuestro intercambiador de calor, que es lo que queremos para que se pueda aprovechar su energía de cambio de fase. Para este ejemplo, la pregunta es ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda calentar la solución en el reactor que está inicialmente en tiempo 0 a 20 Celsius y queremos que llegue a 80 Celsius? Estas son las condiciones del intercambiador de calor. Esta es su área. U. La cantidad de solución que tenemos que calentar son 500 kilogramos, media tonelada. Y este es el CP de esta solución. Ok, pasamos a un pequeño diagrama en la información. Una de las cosas que normalmente hacemos cuando estamos trabajando con reactores mezclados es que asumimos un mezclado perfecto. Y eso significa que no importa la posición del reactor, la temperatura es homogénea. Entonces, en tiempo cero, la temperatura de la solución será 20 Celsius y en cualquier otro momento, idealmente estará aumentando hacia la temperatura que nos preguntan, que son los 80, pero va a seguir siendo una horizontal. Y por el otro lado, el fluido calentante, que es el vapor saturado, como es vapor saturado, lo que nos va a estar entregando es el lambda o el calor latente de condensación. Eso significa que la temperatura en el serpentín también va a ser constante a 100 Celsius. Si dejáramos el equipo tiempo infinito, entonces la solución no solo se calentaría a 80 Celsius, sino que llegaría a calentarse a 100 Celsius. La parte interesante de por qué hacemos este diagrama es que recordarás que en una clase previa yo te enseñé en qué casos necesitábamos hacer delta T media logarítmica. Y eso estaba asociado a que en un extremo y en otro extremo de nuestro intercambio de calor, los deltas T eran diferentes. En este caso, en cualquier tiempo, estamos hablando de que la temperatura es una horizontal, así que nuestro delta T va a ser homogéneo y no requiere que utilicemos la herramienta media logarítmica. ¿De qué rango de temperatura a qué rango de temperatura voy a usar? Pues voy a utilizar la temperatura del calentante, que es la temperatura del vapor saturado, por eso le puse SB, y la temperatura de mi solución que quiero calentar, que para cualquier tiempo nombro como T minúscula. Si quisiera saber yo cuánto vapor voy a consumir para hacer este calentamiento, pues entonces utilizaría la fórmula de acá, que es la que incluye el lambda de cambio de fase, flujo másico de vapor por su correspondiente lambda. Y para la solución, hasta por cuestiones de unidades, la única manera en que puedo hacer este análisis es si incluyo el tiempo. Como este es un proceso de estado no estacionario, lo que estoy presentándoles aquí en realidad es el término de acumulación, que debe ser muy conocido por ustedes por ser una derivada con respecto a tiempo. ¿De qué? Pues de la concentración energética, por eso es MCPT, que en otros momentos de la vida habrán reconocido como delta H, ¿no? La entalpía de nuestra solución. Solo que estamos considerando que la solución es una masa constante con un CP constante. La única variable entonces es cómo se mueve la temperatura en función del tiempo. Sustituyendo esta fórmula, bueno, ya habíamos dicho que el U de nuestro intercambiador era 1500 en sistema internacional con un área de 2 metros cuadrados. El delta T, bueno, es de 100 Celsius, que es la temperatura constante del vapor saturado menos temperatura. Y del otro lado, nuestra ecuación diferencial tiene estos valores que acabo de mencionar que son constantes y nuestra derivada. Hacemos separación de variables para poder integrar. Integramos de 20 a 80 Celsius. La integral de este lado, de tiempo 0 a tiempo t, obviamente me da teta, que es el tiempo. La integral de aquí es una versión de du sobre u, donde u tiene un coeficiente negativo, por eso aparece el signo menos acá.
Este 750 es una constante y bueno, integramos, resolvemos las operaciones y nos da 1040 segundos. Vamos a hacer una variante de este problema. Vamos a repetir el ejemplo, ahora sustituyendo el medio calentante. En lugar de que sea vapor saturado que se va a mantener a temperatura homogénea, ahora vamos a agregar un flujo de 1 kilogramo por segundo de un aceite que entrará a 100 Celsius y esto significa que nos va a estar entregando un calor sensible. Eso quiere decir que su temperatura va a estar cambiando conforme pase el tiempo. En este diagrama solo dibuje la temperatura del aceite. En un tiempo infinito, pues evidentemente ya no se va a enfriar. Se mantendría a 100 Celsius porque la solución llegaría también a 100 Celsius. En un tiempo cero, pues empieza a 100 Celsius, que es la entrada, pero como mi solución está a 20 y hay un intercambio de calor sensible de ambos lados, mientras la solución se calienta, el aceite se va a ir enfriando. Si aquí yo te dibujara la solución, tendría que ser una línea horizontal, igual que la de acá. Pero la línea horizontal, con respecto a esta temperatura que sí es variable, me obliga a que en esta ocasión sí utilice el delta T media logarítmico. Lo sustituyo entendiendo que la temperatura de la solución va a ser constante porque es el mismo reactor que estoy asumiendo que tiene mezclado perfecto. La ecuación diferencial de la solución de acumulación es la misma. Y bueno, en este caso es un calor sensible el del aceite. Por cierto que para el ejemplo pasado no les pregunté cuál sería el flujo de vapor. Lo puedes resolver. Una vez que has hecho los demás cálculos, pues ya tienes el dato de tiempo y puedes sustituir. De hecho, puedes sustituir desde aquí, con el UA delta T, porque ya sabes a qué temperatura quieres llegar. Y bueno, yo no lo hice porque estaba demasiado sencillo. Quería mostrarte nada más la pregunta difícil. En fin. Ahora, para este sistema, sí utilizo las tres ecuaciones para hacer simplificaciones. Primero sustituyo. Estoy sustituyendo sin poner las unidades porque de por sí se ve mucho texto en este renglón. Y empiezo a hacer algunas simplificaciones. En lugar de 400 por 2 ya le puse 800. Y empecé a trabajar con esta ecuación de aquí, con esta igualdad. 2100 por 1 es este 2100 y este delta T. Cuando yo junto los términos de la media logarítmica, también deben notar que este 100 queda intacto, T2 negativa queda intacta, pero el T positivo y el negativo se eliminan mutuamente. Que por cierto, me da como resultado un término que es el mismo que tengo acá, así que los dos se van a eliminar mutuamente. Gracias a esto yo puedo hacer una simplificación en los cálculos. Ahora puedo juntar estos dos coeficientes que son constantes. Puedo aplicar la inversa del logaritmo, que es una exponencial. Y, de hecho, puedo despejar esta expresión para que me quede en función de temperatura de solución y me quede despejada para T2. ¿Qué hago con este despeje? Bueno, otra vez lo voy a meter en esta ecuación, pero ahora lo voy a igualar a mi ecuación de acumulación. Lo que hice, en pocas palabras, fue que tomé esta igualdad, la igualé con esta para simplificar los términos de este delta T media logarítmico y luego el resultante poderlo utilizar en esta ecuación para igualar con la ecuación diferencial. Eso es, en resumen y repitiendo, lo que hice. Ya teniendo la ecuación diferencial, solo con una incógnita, que es la T minúscula, que es la temperatura de la solución, hago simplificación de términos, vuelvo a integrar de 0 al tiempo T, incluyendo los dos límites de temperatura requeridos, que son de 20 a 80 Celsius. Hago sustituciones. Una vez más, es una integral de U sobre U, donde el término U tiene como coeficiente menos 0.317. Por eso notarás que aparece aquí el término completo con todo y su negativo, porque se requiere para completar la integral. Haciendo toda la sustitución y aplicando los límites, obtenemos un resultado de casi 4700 segundos. Te presento otro caso de estado no estacionario. Ahora estoy tratando de emular el ejemplo que ya te había presentado en el video pasado, que tengo un reactor y este reactor no tiene el área suficiente
como para, de hecho, hacer el intercambio. Así que saco un flujo que voy a estar recirculando en un intercambiador. En este intercambiador sí voy a poner un vapor saturado. Y este en realidad nada más es un ejemplo para obtener una expresión que posteriormente pueda sustituir. Este ejemplo es del libro de Donald Kern. En ese libro puedes encontrar muchos casos parecidos en cuanto a complejidad que te pueden llamar la atención. Y bueno, aquí el fluido en el reactor una vez más tendrá temperatura homogénea porque se asume un mezclado perfecto. En el intercambiador de calor, el vapor saturado tiene temperatura constante, pero este fluido que estamos recirculando, pues sale a una temperatura y cuando entra al intercambiador, obviamente aquí es donde se calienta. Así que este flujo que estamos recirculando entra a mayor temperatura. Entonces, por eso notas que hay más términos en esta ecuación. Por un lado está el consumo de vapor, que es la expresión clásica del calor latente. Por otro está el término de acumulación, que sería la entalpía de la solución. Luego tengo que tomar en cuenta en este intercambiador, esta ecuación, este flujo, cómo va intercambiando energía para pasar a una temperatura 2, que uno la tiene que fijar por diseño. Vamos a decir que estoy hablando de los mismos 20 y 80, y que inicia a 20 grados y quiero que llegue a 80, y entonces espero que del intercambiador salga a unos 95 para que lo que pueda perder de energía por la tubería todavía me alcance a calentar a una temperatura útil. Y luego tengo la ecuación del semestre, del curso, que es el UA delta T del intercambiador de calor, que trabaja utilizando como medio calentante el vapor saturado. Todo eso. Comienzo haciendo simplificación justo de este término. Los dos términos de la temperatura de vapor saturado se eliminan mutuamente y nos queda esta expresión de aquí. Esto lo igualamos con esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque de hecho coinciden en el término del delta T. Solo que notarás que están invertidos. Aquí es T menos T2 y aquí es T2 menos T1. Por lo tanto, lo que hacemos es que le ponemos un signo menos a la ecuación y entonces invertimos la posición para que sí se puedan eliminar. De estos términos de aquí, los que puse en verde es porque los voy a juntar para reutilizar una definición que ya hemos visto en otros videos, que es la de NUT, o unidades netas de transferencia de energía, que se utilizó para el caso de eficiencia de intercambiadores. Para abreviar, solo le vamos a poner N. Y bueno, igualamos lo que está en verde y despejamos los otros términos, que en este caso es el logaritmo. Igual que en el caso pasado, esto me permite aplicar la función inversa, que es el exponente, y entonces voy a poder despejar la temperatura 2 en función de la temperatura que me interesa y que es la que tengo en la ecuación diferencial. Esta expresión de T2 ahora la inserto aquí. Las marqué en amarillo para que sea visible que la estoy utilizando aquí. Bueno, a esta expresión se le resta menos T porque es un delta T. Y esta la igualo con la ecuación diferencial. Hago un poquito de álgebra, junto términos comunes, saco los términos constantes que yo voy a definir al diseñar mi sistema, los saco de la integral para que esta sea solo una integral de u sobre u, donde el término u es t, tiene también un signo negativo que va a aparecer acá, y esta será la expresión que yo utilizaría. Te doy un ejemplo para que la apliques de manera explícita. Se requiere calentar 2 toneladas de benceno líquido de 20 a 70 Celsius y lo voy a utilizar en un sistema tal como el que te estoy mostrando. Tenemos un intercambiador de tubos y coraza de 40 metros cuadrados de superficie de intercambio de calor. Vamos a utilizar vapor saturado de agua a 1 atmósfera y el U es de 110 watts sobre metro cuadrado Kelvin. La pregunta es cuánto tiempo requiere para hacer el calentamiento si este recirculado se hará con un flujo de 5 kilogramos por segundo. Primero sustituyo mi factor N porque ya vieron que en esta fórmula lo necesito. Todo lo utilizo en sistema internacional, aunque a veces no le ponga unidades porque se vuelve demasiado largo el renglón.
Y bueno, básicamente este problema termina siendo un formulazo porque la fórmula, el modelo, se hizo específicamente para un caso idéntico a este. Finalmente, el tiempo que se requeriría de calentamiento son menos de 1000 segundos. De nueva cuenta, te recomiendo que observes, que leas, que profundices un poquito en el libro de transferencia de calor de Kern, porque seguramente vas a encontrar ejemplos muy interesantes parecido a este en cuanto a complejidad. Y aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas mi otro canal de comunicación de ciencia, cuyo enlace te muestro en este momento en la pantalla. Gracias y hasta pronto.